Lo recogió en la ruta y no imaginaba que ella guardaba una bomba. En medio del desierto, un joven camionero se detiene para ayudar a una mujer sola, con la ropa cubierta de polvo y una mirada que esconde miedo, y un secreto capaz de destruir imperios. Lo que comienza como un gesto de compasión se convierte en una historia increíble, llena de emoción, traición, amor prohibido y redención. ¿Qué harías tú si la persona que ayudas en la carretera oculta la verdad que puede cambiar tu vida para siempre? Quédate hasta el final, porque cada kilómetro de esta historia te va a estremecer. Dale, me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video para que más personas descubran esta historia impresionante. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué harías tú si el destino te detuviera en el kilómetro 312. Capítulo 1. Encuentro en la 57. El favor que cambió destinos. La noche era espesa en la carretera 57, un corredor interminable de asfalto que cortaba el norte de México, como una cicatriz vieja. Los faros del camión de Lucio Álvarez abrían una franja de luz entre el polvo y el silencio. El aire olía a gasolina, a tierra seca y a cansancio. Llevaba más de 14 horas manejando sin descanso, con la radio repitiendo los mismos avisos de tránsito y su mente repitiendo las mismas dudas que lo perseguían desde chico. Valía la pena seguir soñando con algo más que kilómetros. A esa hora, la carretera pertenece a los fantasmas. Y fue ahí, en el kilómetro 312, donde Lucio vio la silueta que cambiaría su destino para siempre. Una mujer de pie al costado, con la blusa manchada de polvo y el cabello pegado al rostro por el sudor. No hacía señales exageradas, solo alzaba una mano. El pulgar temblaba. Fue ese temblor, pequeño, casi invisible, lo que hizo que Lucio frenara. No por prudencia, sino por instinto, porque a veces los gestos más mínimos esconden los gritos más grandes. El motor rugió cuando el camión se detuvo. La arena se levantó en espiral bajo los faros. Ella se acercó despacio, mirando a los costados como si temiera ser vista. Lucio bajó el vidrio. ¿Va al norte?, preguntó ella con voz baja, casi un suspiro. Sí, respondió él sin pensar demasiado. Entonces, ¿podría llevarme un tramo? Lucio la observó unos segundos. Notó la cicatriz fina que le cruzaba la ceja derecha, una línea blanca que parecía más reciente que vieja. Sus ojos, oscuros y cansados, reflejaban algo que él conocía bien, la necesidad de escapar. Abrió la puerta. Suba. Ella se acomodó en silencio. La mochila gris que llevaba la abrazó como si fuera una parte de su cuerpo. Lucio volvió al volante. Cuando el camión retomó velocidad, la radio se llenó de estática y por un instante el ruido del motor fue el único sonido del mundo. Durante los primeros kilómetros ninguno dijo nada. Lucio notó el reflejo de su propio rostro en el parabrisas, un joven de 25 años con ojeras profundas y las manos marcadas por la grasa y el sol. En el retrovisor colgaba el rosario de su madre, una Virgen de Guadalupe que lo había acompañado en cada ruta desde que cumplió 18. Era su frontera invisible entre la fe y el miedo. La mujer, todavía sin nombre, mantenía la vista fija en la carretera, los dedos crispados sobre la mochila. Cuando el silencio se hizo insoportable, Lucio habló. El norte queda lejos. Lo sé. ¿Tiene familia allá? Tenía, respondió ella sin apartar la mirada. Lucio quiso preguntar más, pero algo en su tono lo detuvo. Había tristeza en esas dos sílabas y culpa. Le ofreció su termo de café. No es bueno, pero calienta. Ella dudó, luego aceptó. El vapor empañó el retrovisor y el rosario se balanceó con suavidad. La mujer lo miró por un instante. ¿Su madre era creyente? Todavía lo es, contestó Lucio. Reza por mí cada vez que salgo a la carretera. Ella asintió, sin sonreír. A veces la fe es lo único que queda.
El motor siguió su ritmo, constante, como un corazón que se niega a detenerse. Afuera, el desierto parecía infinito, una extensión silenciosa donde los secretos no mueren, solo esperan. Pasada la medianoche, la radio cambió de tono. Una voz grave anunció una noticia urgente. Último momento. Continúa la búsqueda de los responsables del accidente ocurrido ayer cerca de San Luis Potosí. La víctima, el empresario educativo Daniel Ortega, viajaba solo. Las autoridades no descartan homicidio. Lucio bajó el volumen, pero la mujer extendió la mano y lo apagó por completo. El silencio volvió, más denso que antes. Lucio notó que ella respiraba rápido. ¿Todo bien? Ella asintió, demasiado rápido. El camión avanzó unos metros más antes de que ella hablara, con voz casi quebrada. A veces uno pierde todo en un día. ¿A quién perdió usted?, preguntó Lucio sin pensar. Ella lo miró con ojos que parecían venir de otro tiempo. A mi esposo. Lucio no supo qué decir. La miró, buscando algo de consuelo en las palabras, pero ella volvió a girar el rostro hacia la ventana. Afuera, el desierto seguía observando, indiferente. Cerca de las 2 de la mañana, llegaron a una gasolinera solitaria. Lucio bajó para llenar el tanque, estirando la espalda. Los otros camioneros lo saludaron con palmadas. ¿Y esa dama, Lucio?, preguntó uno con sonrisa torcida. Es mi tía, dijo él, improvisando. Las risas no se hicieron esperar. Pues tu tía tiene mejor pinta que las nuestras, bromeó otro. Lucio forzó una sonrisa. No quería problemas. Pero cuando regresó al camión, notó algo distinto. Ella estaba llorando, en silencio, mirando un papel arrugado en sus manos. Al acercarse, lo guardó rápido en la mochila. ¿Todo bien?, preguntó él otra vez. Sí, gracias por esperarme, pero su voz sonaba hueca, falsa. Lucio arrancó el camión sin insistir. A veces, el respeto es la forma más pura de compasión. El camino se hacía interminable. La luna colgaba baja sobre el horizonte, blanca como una herida abierta. Lucio notó algo que brilló en el suelo de la cabina. Era una memoria USB, caída del cierre roto de la mochila. La tomó sin decir nada. Cuando se la devolvió, los ojos de ella se abrieron con pánico. ¿Dónde la encontró? Se cayó. Gracias. La guardó de inmediato, respirando hondo, como si acabara de salvar una vida. Lucio comprendió que ese pequeño objeto significaba algo mucho más grande que una simple pérdida. Y por primera vez sintió miedo. No sabía de qué ni por qué, solo miedo. Cuando el cielo empezó a clarear, la mujer habló sin mirarlo. Mi nombre es Marina, Marina Ortega. Lucio asintió. Yo soy Lucio Álvarez. Ella se sobresaltó. ¿Álvarez? Sí, por... Marina bajó la mirada. Nada, solo pensé que ya no quedaban muchos con ese apellido por aquí. Lucio frunció el ceño. No entendió, pero algo en su voz lo inquietó. El apellido Álvarez le pesaba desde niño, el mismo de su padre, Rogelio, a quien no veía desde los 8 años. El mismo nombre que, sin saberlo aún, estaba grabado en cada factura de la empresa para la que trabajaba. Transportes Álvarez Rivas, pero esa verdad aún dormía bajo el polvo del desierto. Llegaron a un puesto de revisión. Un agente pidió los documentos. Marina bajó la cabeza, el rostro cubierto por la sombra del sombrero que Lucio le había prestado. El policía revisó el camión, miró a ambos y asintió. Sigan, pero tengan cuidado, dicen que andan ladrones por la zona. Lucio sonrió. Siempre los hay. Cuando retomaron la marcha, Marina respiró aliviada. Gracias. ¿Por qué? Por no decir quién soy. Ni siquiera sé quién es, respondió él, con una media sonrisa. Marina lo miró de reojo. Por un instante, sonrió también. Fue una sonrisa breve, rota, pero real. En ese pequeño gesto, Lucio comprendió que a veces el destino une a las personas más distintas con un mismo hilo, el de la necesidad.
A medida que el sol nacía, los colores del desierto cambiaban. Las sombras se alargaban y el aire empezaba a vibrar con el calor. Lucio y Marina compartían la cabina, un espacio pequeño para tanto silencio. Él pensó en su madre, en su vida de rutas, en los amigos que se habían perdido entre accidentes y promesas. Ella pensaba en su marido muerto, en el dinero que cargaba en la mochila, en el pendrive que podía destruir a su cuñado, Octavio Rivas, el hombre que había mandado matar a su esposo. Cada uno guardaba su propio infierno, pero aún no sabían que estaban a punto de compartirlo. El reloj marcaba las 7. Marina dormía apoyada en la ventanilla. Lucio la miró unos segundos. Tenía el rostro cansado, pero en su expresión había una extraña paz. Al bajar la vista, notó un ticket de peaje arrugado en el suelo. Era suyo. Tenía anotado con tinta desvaída el número de teléfono de su madre. Lo guardó en el bolsillo, como quien guarda un amuleto. No sabía por qué, pero sintió que esa mujer cambiaría su vida. El sol brilló sobre el Rosario. La carretera seguía extendiéndose frente a ellos, infinita. Y en algún lugar del norte, un grupo de hombres ya sabía que Marina Ortega no estaba muerta. La cacería había comenzado. Si esta historia emocionante y reveladora te atrapó, dale like, comparte el video y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, qué piensas del encuentro entre Lucio y Marina y qué harías tú si el destino te obligara a confiar en un desconocido en medio del desierto. Capítulo 2. Ruta de polvo y sombras. Nacer del miedo. El amanecer ardía sobre la carretera 57 como un cuchillo de fuego. El calor empezaba a deformar el horizonte y el camión azul de Lucio Álvarez avanzaba lento, con el rugido del motor como único pulso del desierto. Marina Ortega llevaba las manos firmes sobre la mochila, la mirada perdida, el cuerpo tenso. No había dormido más de unos minutos desde que subió al vehículo. Lucio la observaba de reojo, sin atreverse a preguntar demasiado. Había aprendido que el silencio de algunos pasajeros pesaba más que cualquier carga. La carretera parecía infinita. Atrás, una nube de polvo se levantaba en el aire, pequeña, pero constante. Lucio la notó por el espejo. Era un vehículo distante, sin luces, que mantenía la misma velocidad desde hacía kilómetros. «Nos siguen», murmuró, más para sí que para ella. Marina giró la cabeza con rapidez. Su rostro cambió. Ya no había disimulo, solo miedo. ¿Está seguro? Demasiado. El camión se desvió en el próximo cruce, hacia un viejo motel de paso que los choferes usaban para descansar. El letrero oxidado decía «El Milagro», pero la pintura había desaparecido hacía años. Lucio conocía el lugar. Su amigo Ramiro trabajaba allí como encargado nocturno. Era confiable, pero solo hasta cierto punto. La confianza en la ruta siempre tenía precio. El estacionamiento estaba vacío, salvo por un par de camiones varados y un perro flaco durmiendo bajo la sombra. Lucio detuvo el motor y bajó. «Espéreme aquí», le dijo a Marina. Ramiro lo reconoció al instante. «Lucio, ¿qué haces por acá?» «Necesito un favor, compadre. Un cambio de camión por unas horas. Nadie puede saberlo». Ramiro lo miró con desconfianza. ¿Problemas? Digamos que una sombra nos pisa los talones. El hombre asintió. En la ruta no se hacen más preguntas de las necesarias. Marina entró rápido a la habitación número 3. Dejó su bufanda sobre la cama, un detalle calculado. Luego, sin que nadie la viera, abrió la ventana trasera y salió hacia el patio. En la habitación contigua, Lucio ya la esperaba con las llaves del otro camión. La maniobra debía parecer una casualidad, pero en realidad era una trampa. Horas más tarde, 2 hombres llegarían preguntando por la señora del camión azul. Ramiro señalaría la habitación 3. Cuando derribaran la puerta, solo encontrarían la bufanda y la ventana abierta. El polvo en el suelo les diría lo que querían oír. Fuga reciente.
Habían mordido el anzuelo. Lucio y Marina ya estaban lejos, mezclados entre la caravana de transportes rumbo al norte. El plan había funcionado, pero en la mirada de Marina no había alivio, sino una nueva sombra. El miedo, cuando se estira, se convierte en costumbre. A mediodía, el sol golpeaba sin piedad. Lucio consultó un mapa de casetas, esas estaciones de peaje donde las rutas se cruzan y los rumores viajan más rápido que el viento. Había dibujado con marcador una ruta alternativa, menos vigilada, pero más peligrosa. «Si pasamos por aquí, evitamos la revisión federal», dijo él, señalando el desvío hacia Matehuala. Marina asintió. «Confío en usted». La frase lo desconcertó. Pocas veces alguien había dicho eso con tanta claridad. «Confío en usted». En un mundo de mentiras, esas 3 palabras sonaban como un juramento. Encendió la radio para revisar la frecuencia de los camioneros. Voces ásperas, códigos, saludos. Hasta que una voz desconocida irrumpió, grave y tensa. «Atención a la unidad azul, placas terminadas en 08. Rivas pregunta por ustedes. Repito, Rivas pregunta por ustedes». El corazón de Lucio se detuvo por un instante. Rivas. Ese nombre lo había escuchado 1000 veces en los galpones de carga. Octavio Rivas, socio mayoritario de la transportadora. Hombre poderoso, intocable, dueño de contratos, rutas y silencios. Miró a Marina. Ella había palidecido. «¿Lo conoce?» «Demasiado», respondió ella con voz cortante. «Y si pregunta por nosotros, es porque ya sabe quién soy». Lucio bajó la velocidad, se acercó al costado del camino y apagó la radio. «A partir de ahora no escuchamos, observamos», dijo. «¿Qué quiere decir?» «Que en la ruta el ruido distrae, pero los espejos no». Desde ese momento, Lucio manejó con la mirada fija en el retrovisor. Aprendió a leer las sombras que se movían detrás, a contar los segundos entre un faro y otro, a distinguir un perseguidor de un viajero. Marina lo observaba. En ese silencio comenzó a ver algo distinto en él. No solo un conductor, sino un hombre que, pese al miedo, seguía eligiendo protegerla. El desierto se transformó en su único refugio. Entre el ruido del viento y el rugido del motor, los dos empezaban a reconocerse no por sus nombres, sino por sus respiraciones. El sol comenzaba a caer. En el horizonte las montañas se teñían de rojo. Lucio y Marina detuvieron el camión junto a una llanura abierta. Comieron lo poco que quedaba, pan duro, café frío y el silencio de quienes aún no se atreven a contarlo todo. Fue entonces cuando ella habló, sin mirarlo. «No estoy huyendo sola». Lucio giró el rostro. «¿Cómo?» Marina abrió la mochila. Dentro, billetes doblados, un sobre con documentos y el pendrive que había intentado ocultar. «Este dinero no es mío. Y este USB tampoco». «¿De quién es?» «De la gente que mató a mi esposo». Lucio tragó saliva. El viento soplaba fuerte. «¿Y qué hay ahí dentro?» «Pruebas. Contratos, transferencias, nombres. Mi cuñado, Octavio Rivas, dirige una red de lavado a través de las mismas empresas que transportan carga en todo el norte». Ella hizo una pausa. «Y la empresa para la que usted trabaja, Lucio, también». El golpe fue seco, invisible, pero profundo. Lucio la miró sin saber qué decir. Todo lo que conocía, el trabajo, la familia, su apellido, empezaba a teñirse de duda. «Eso no puede ser», susurró. «Lo es. Vi su nombre en las facturas. Rivas no opera solo. Tiene socios. Y alguien con su mismo apellido aparece más veces de las que quisiera creer». Lucio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Rogelio Álvarez, su padre. El hombre que había desaparecido de su vida hacía 17 años. «¿Qué se hace cuando el enemigo comparte tu apellido?», preguntó ella, con la voz quebrada. Lucio no respondió, porque no lo sabía. El silencio que siguió fue largo, denso, lleno de desconfianza, pero también de algo más.
En la mirada de Marina había gratitud, miedo y una chispa de ternura. Lucio comprendió que, aunque el peligro los rodeara, ya no eran dos extraños. La confianza se había convertido en el verdadero combustible del camión, y sin darse cuenta, también del vínculo que los unía. La noche volvió con su manto espeso. En el retrovisor, las luces de un vehículo desconocido aparecieron otra vez. Lucio apagó los faros y redujo la velocidad hasta perderlo de vista. El desierto respiraba oscuridad. Marina apoyó la cabeza en el vidrio. Tenía los ojos cerrados, pero no dormía. Lucio la observó un instante. Pensó en la fragilidad con que lo había mirado al amanecer, en la manera en que apretaba la mochila como si dentro estuviera su corazón. En medio del miedo, una certeza lo atravesó. Protegerla ya no era una decisión, era un destino. El motor rugió de nuevo. El camión retomó la ruta, envuelto en polvo y sombras. El aire olía a peligro, pero también a algo nuevo, a promesa. El desierto no perdona, pero también enseña. Allí, entre el polvo y la incertidumbre, Lucio y Marina aprendieron que a veces el miedo no destruye, sino que revela lo que uno realmente es, y que incluso en la oscuridad más espesa puede nacer una llama. Si esta historia emocionante te ha conmovido, dale like, comparte el video y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, qué piensas del vínculo entre Lucio y Marina, y si tú también creerías en alguien desconocido cuando el mundo se vuelve peligroso. Capítulo 3. La mochila y el archivo. Abrir la caja del trueno. La madrugada cayó sobre el camino como una cortina de plomo. El camión avanzaba lento, arrastrando el cansancio y el peso invisible de las verdades que aún no habían dicho. Marina dormía a ratos, con el rostro apoyado en la ventana, mientras Lucio mantenía las manos firmes en el volante. En el retrovisor, el rosario brillaba débilmente, reflejando cada luz que cruzaba el horizonte. La mochila descansaba entre ellos, muda, tensa, como un animal dormido que en cualquier momento podría despertar. Lucio no podía apartar la vista de ella. Había algo en ese bolso que lo atraía y lo repelía al mismo tiempo. Era la llave de un misterio, pero también la caja que guardaba su propio apellido. Cuando Marina despertó, el amanecer los envolvía con un tono dorado y sucio. «Tenemos que abrirlo», dijo él sin rodeos. Ella lo miró en silencio. «Si lo abrimos, ya no habrá vuelta atrás. Ya cruzamos demasiados límites como para volver atrás». Marina asintió. Tomó el pendrive del interior del bolsillo oculto, el mismo que había escondido desde la primera noche. El metal reflejaba la luz del sol y sobre él una palabra grabada en letras diminutas: L. Arcángel. Lucio frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Era el seudónimo de mi esposo cuando investigaba las cuentas de Rivas. Él guardó todo bajo ese nombre. Decía que los ángeles también tienen archivos. Lucio conectó el dispositivo en una vieja laptop que llevaba en la cabina. La pantalla parpadeó. Un código de acceso bloqueaba la entrada. Marina escribió lentamente una palabra: guadalupana. El sistema se abrió. Archivos, carpetas, números, decenas de nombres y transferencias, facturas clonadas, rutas duplicadas, sobornos detallados con precisión, policías de caseta, jefes de tránsito, alcaldes. Era un mapa de corrupción. Lucio sintió un nudo en el estómago. En una de las hojas entre las firmas digitales apareció un nombre que lo heló: Rogelio Álvarez, su padre. Marina lo observó en silencio. Sabía que no debía hablar, que cualquier palabra podría quebrarlo. Lucio cerró los ojos, respiró hondo y murmuró: mi viejo siempre decía que el dinero mueve camiones, pero nunca dijo que también mueve muertos. El archivo era una bomba, y ambos sabían que tenerlo los convertía en el próximo objetivo. Llegaron a Querétaro 3 días después, disfrazados de transportistas sin ruta. Lucio
había cambiado de matrícula y de uniforme. Marina vestía sencillo, con el cabello recogido y gafas de sol. En una cafetería apartada, un hombre los esperaba junto a una mesa llena de periódicos. Era Mateo Reyes, periodista independiente, conocido por sus reportajes sobre corrupción y por haber sobrevivido a más de una amenaza. Su voz era pausada, firme. No tenía la arrogancia de los que buscan fama, sino la calma de los que ya la pagaron con miedo. No publico rumores, publico golpes, dijo sin levantar la vista del cuaderno. Marina asintió. Tenemos ambos. ¿Pruebas? Ella colocó el pendrive sobre la mesa. Más que pruebas, firmas, depósitos, rutas, nombres. Mateo lo tomó con cuidado. Si esto es real, no solo compromete a Rivas, implica medio estado. Por eso lo buscamos. Mateo encendió su grabadora. Si voy a ayudarlos, hay condiciones. Primera, no se mueven sin que yo lo sepa. Segunda, nadie debe saber dónde estoy analizando esto. Tercera, si me mienten, los dejo solos. Lucio lo observó con desconfianza. ¿Y si lo matan a usted? El periodista sonrió. Ya lo intentaron 4 veces, pero todavía desayuno. El tono seco de Mateo los tranquilizó más de lo que esperaban. Por primera vez en días, alguien hablaba sin miedo. Esa misma noche, se refugiaron en un pequeño hostal de carretera. Mateo trabajó hasta el amanecer, con la luz del portátil reflejando en sus lentes. Cada clic era una revelación, cada archivo una nueva herida abierta. Entre los registros encontró algo que los dejó sin aire, un documento firmado digitalmente con iniciales R.A. Lucio lo miró fijamente. Rogelio Álvarez. Mateo levantó la vista. ¿Pariente? Lucio no respondió, pero el silencio lo dijo todo. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, una verdad gigantesca despertaba. A la mañana siguiente, Marina pidió hacer una parada en Saltillo. Insistió en visitar una clínica pequeña, casi vacía. Lucio esperó en la sala de espera, mirando los carteles viejos en las paredes. Donar sangre salva vidas. Irónicamente, era lo que habían hecho desde el inicio. Derramar la suya para salvar una verdad. Pasaron casi 2 horas. Cuando Marina salió, su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos cansados. Lucio se levantó de inmediato. ¿Qué pasa? Ella respiró hondo. Nada que el tiempo no haya advertido ya. Guardó silencio hasta que vio en él la preocupación sincera de quien ya no solo protege por deber. Tengo cáncer, Lucio. Avanzado. Él no dijo nada. No supo qué decir. Marina sonrió con una serenidad que dolía. No quiero lástima, quiero tiempo. El suficiente para terminar lo que mi esposo empezó. Después, ya veremos. Lucio apretó los puños. No va a hacerlo sola. No me queda otra opción, replicó ella. Sí la tiene. Yo estoy aquí. Las palabras quedaron flotando en el aire. En ese instante, Lucio comprendió que algo en él había cambiado. No era compasión, era amor. Un amor que nacía en medio del polvo y la amenaza. Un amor verdadero que se mide en silencio, no en promesas. La doctora los observó desde lejos, sin intervenir. Había visto cientos de rostros enfermos, pero pocos tan determinados. Marina no temía morir. Temía no hacer justicia antes de hacerlo. Cuando salieron de la clínica, el sol se ocultaba detrás de las nubes. Lucio encendió el camión y miró el retrovisor. El Rosario seguía allí, temblando con cada bache del camino. Marina apoyó la cabeza en el asiento. Cerró los ojos y dijo, «Prométame algo, lo que sea. Si no llego al final, no deje que mi historia muera conmigo». Lucio asintió. «Lo prometo». Arrancaron otra vez. El viento golpeaba el parabrisas como si quisiera borrar el pasado, pero el destino ya estaba escrito en esos archivos. Cada kilómetro los acercaba más a la verdad y a la trampa. El archivo L. Arcángel había sido abierto, y con él también la caja del trueno. Si esta historia te ha parecido emocionante, sorprendente y reveladora, dale me gusta al video.
Activa la campanita de notificaciones y compártelo para que más personas descubran esta impresionante historia de superación, valentía y amor verdadero. Déjanos en los comentarios desde dónde nos ves, qué opinas de la confesión de Marina y si tú también cumplirías una promesa que puede costarte todo. Capítulo 4. Amor a contramano. Ética, deseo y balas. El camino hacia Zacatecas se extendía como una vena abierta en medio del polvo. Tras días de fugas y noches sin sueño, Lucio y Marina decidieron detenerse por unas horas en una pequeña fonda al costado de la ruta. Era un lugar sencillo, paredes descascaradas, olor a chile frito y una radio vieja que sonaba con un corrido melancólico. Pidieron enchiladas mineras y café negro. Nada más. El cansancio pesaba más que el hambre. El local estaba casi vacío, salvo por una familia sentada en la mesa del fondo. Un hombre de sombrero ancho, su esposa y 2 hijas adolescentes. No hablaron, pero sus ojos sí lo hicieron. Miraban a Marina con curiosidad, a Lucio con sospecha. En los pueblos, las diferencias de edad se convierten en condenas silenciosas. Lucio bajó la cabeza. Marina fingió no notarlo, pero cuando la camarera dejó los platos y el corrido cambió de tono, ella se inclinó hacia él. «No me cuides como madre», dijo en voz baja. «Bésame como quien elige». Lucio levantó la vista, sorprendido. En su mirada se cruzaron el miedo y el deseo. Marina sostuvo el gesto sin pestañear. «He pasado la vida obedeciendo a otros. Esta vez quiero decidir yo». El silencio del lugar se volvió insoportable. El hombre del sombrero tosió con desdén. La esposa murmuró algo al oído de sus hijas, pero Lucio no escuchó nada. Solo el pulso en su propia garganta. Entonces lo hizo. Se inclinó, despacio, y la besó. No fue un beso largo ni perfecto, pero tuvo el peso de lo prohibido. Cuando se separaron, el aire cambió. La familia se levantó y salió sin pagar. La camarera los miró con una mezcla de compasión y escándalo. Marina sonrió apenas. «Ya no somos invisibles». «Eso no es bueno», respondió Lucio. «Depende de quién esté mirando». Pagaron en silencio y salieron al sol. En el retrovisor del camión, los ojos de ambos se reflejaban con una nueva claridad. Lo que empezó como protección ya no era solo refugio, era elección. Y las elecciones en su mundo siempre tenían precio. Esa misma tarde, Lucio y Marina se detuvieron en una gasolinera abandonada para planear su ruta. Mateo Reyes les había enviado un mensaje cifrado. «Rivas los busca en la frontera. Cambien de patrón». Lucio sabía lo que eso significaba. Si repetimos trayecto, nos encuentran. En la ruta, la rutina mata. Tomó una libreta y escribió 3 reglas en la tapa. Primera, nunca usar la misma caseta 2 veces seguidas. Segunda, cambiar el horario cada día, aunque el cuerpo lo odie. Tercera, dormir por turnos. Uno maneja, el otro vigila. Marina lo observó. ¿Y el amor? ¿Dónde entra en ese código? Lucio sonrió sin apartar la vista del papel. Entre los kilómetros seguros. Durante las noches siguientes, las reglas se convirtieron en su credo. El motor era su oración, los mapas su única Biblia. Dormían por turnos, comían poco, hablaban menos, pero cuando las palabras llegaban pesaban. Había momentos de silencio absoluto, donde bastaba un roce de manos para decir lo que el miedo no dejaba pronunciar, y cada kilómetro recorría también la distancia entre sus edades, sus pasados, sus culpas. El amor, cuando nace en medio del peligro, no busca eternidad, busca un día más juntos. Era medianoche cuando la carretera volvió a tragarlos. No había luna, solo el reflejo blanco de las líneas pintadas en el asfalto. Lucio conducía concentrado, con la mirada fija al frente. Marina dormitaba en el asiento, con el rosario de la madre de Lucio entre los dedos. El sonido del motor era lo único constante, hasta que detrás algo cambió. Una sombra, un par de luces que se encendieron y se apagaron al mismo tiempo. Lucio miró el espejo.
No son patrulla. El vehículo se acercaba sin ruido, una pick-up negra, sin placas visibles. Los faros seguían apagados, pero el brillo metálico del capó delataba la intención. Lucio respiró hondo. ¡Agárrate!, apretó el volante. La pick-up aceleró. Intentó cerrarlos por el lado derecho, obligándolos a desviarse. Lucio giró bruscamente, apagó las luces y se lanzó hacia la terracería. El camión saltó como un animal herido. La tierra se levantó en nubes gruesas. El ruido fue ensordecedor. Marina gritó su nombre. El vehículo golpeó una piedra, se ladeó, y por un instante todo se volvió oscuridad. Después, silencio. Lucio respiró. Estaban vivos. La pick-up pasó de largo, convencida de que habían volcado. Cuando se perdió entre el polvo, Lucio volvió a encender el motor. Tosió, se limpió la frente ensangrentada y miró a Marina. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Ahora ya sabemos que no es paranoia. El peligro tiene placas. El camión siguió en marcha, con las luces apagadas. Cada bache dolía como una advertencia. Marina apoyó su mano sobre la de él. Gracias. Lucio no respondió. Solo apretó su mano un poco más. El desierto los envolvía, oscuro, hostil, pero también los unía. En la distancia, el amanecer empezaba a insinuarse, como una promesa rota. Sabían que la próxima vez no tendrían tanta suerte. Y sin embargo, ninguno pensaba en detenerse. El amor que nace a contramano no pide permiso. Se alimenta de peligro, de confianza y de la certeza de que cada beso puede ser el último. En ese desierto sin testigos, Lucio y Marina habían sellado algo más fuerte que el miedo: la decisión de resistir. Si esta historia te ha parecido emocionante y conmovedora, dale me gusta, comparte el video, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu comentario contando desde dónde nos ves. ¿Qué piensas de este amor inesperado? Y si tú también arriesgarías todo por proteger a quien amas. Capítulo 5. La gran reviravolta, el padre en el espejo. El reloj de la habitación marcaba las 5:30 de la mañana. Afuera, el sol apenas insinuaba su luz sobre los cerros polvorientos de Torreón. En la mesa del motel, El Retiro, Mateo Reyes desplegaba hojas impresas, recibos, copias de transferencias bancarias. El ventilador giraba lento, arrastrando el olor a tabaco, tinta y café rancio. Lucio y Marina permanecían en silencio, cada uno con un cigarro apagado entre los dedos, mirando cómo el periodista descifraba, línea a línea, la verdad que llevaba días temiendo. «Aquí está», dijo finalmente con voz seca. «Factura 08 Álvarez». Marina se inclinó hacia la pantalla. Lucio se quedó inmóvil. Mateo movió el cursor. Una serie de documentos digitales aparecieron en fila, todos firmados con el mismo código contable. En el encabezado se leía: Transportes San Miguel, proveedor asociado R. Álvarez. Lucio sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. El apellido brillaba como una condena. ¿Qué significa eso?, preguntó, aunque ya lo intuía. Mateo se quitó los lentes y habló con la serenidad de quien ha dicho demasiadas verdades en su vida. Significa que el principal comprador ficticio del esquema de Rivas es Rogelio Álvarez, el viejo dueño de una cooperativa de transporte que sirvió como fachada durante años. Marina lo miró horrorizada. ¿Tu padre? Lucio no respondió. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el desierto comenzaba a hervir bajo el amanecer. Él se fue cuando yo tenía 8 años, murmuró. Dijo que buscaba una oportunidad. Mi madre esperó cartas, llamadas, nada. Solo un silencio largo. Mateo lo observó desde el escritorio. Tu padre no desapareció. Se escondió dentro del sistema. Vendió su nombre y con él todo lo que tocó. Y yo... Lucio se giró hacia ellos. Yo trabajaba para su misma empresa. Sin saberlo, dijo Marina. Eso no cambia el hecho, replicó él. Durante años conduje dinero sucio. Creí en una vida honesta y era mentira. Mateo se encendió un cigarro. Los hijos
no heredan la culpa, pero sí el silencio de sus padres, y tú decides si lo rompes o lo perpetúas. Lucio apretó los puños. Recordó el rosario colgando del retrovisor, las manos de su madre rezando por un marido que no volvería, y comprendió que ese silencio también lo había corrompido. El pecado no siempre se comete con las manos. A veces basta con cerrar los ojos. Quiero enfrentarlo, dijo finalmente. Mateo lo miró con cautela. Si haces eso, te matan. Si no lo hago, muero igual. Marina bajó la mirada. Sabía que ese momento llegaría. Desde el inicio, la ruta los conducía hacia el mismo punto. La verdad. Y toda verdad, cuando se pronuncia, exige sangre. El sol del mediodía caía sobre las afueras de San Luis Potosí cuando los tres llegaron al viejo predio de Transportes San Miguel. Desde lejos, el edificio parecía abandonado, pero bastaba acercarse para ver el movimiento discreto de obreros y camiones. Un mural desgastado cubría la pared frontal. Un San Miguel Arcángel aplastando a un demonio con su espada dorada. Ironía pura. Debajo del ángel, en letras descascaradas, se leía el lema: trabajo y fe. Mateo bajó del vehículo con su cámara en mano. Si la justicia no ve, alguien tiene que mostrarle los ojos, dijo mientras fotografiaba los muros. Lucio lo siguió, con el corazón latiendo como un tambor. Cada rincón le resultaba familiar. Aquí cargaba combustible, susurró. Aquí revisaban los ejes. Entraron al galpón principal. El aire estaba cargado de polvo y gasóleo. Decenas de cajas con sellos falsos descansaban apiladas en un costado. Sobre una mesa, una carpeta amarilla llevaba una inscripción: Proyecto A57. Mateo la abrió. Dentro había copias de contratos, recibos de pago y nombres. Cientos de nombres. Entre ellos, uno resaltaba en tinta azul: R. Álvarez. Lucio se acercó a una pared donde colgaba una foto vieja. En ella, un grupo de choferes sonreía bajo el sol, con gorras y overoles. En el centro, un hombre de mirada dura sostenía un casco con el logo de la empresa. Era su padre. Debajo, una placa de bronce rezaba: Rogelio Álvarez, fundador y guía, año 1996. Lucio pasó los dedos por el vidrio. El guía, murmuró. Sí, el que guía hacia el infierno. Marina lo observaba desde atrás. Él eligió su camino, pero tú aún puedes elegir el tuyo. Lucio giró hacia ella, con los ojos enrojecidos. ¿Y si la sangre me arrastra al suyo? Entonces, haz que valga la pena. Mateo continuó registrando todo. Cuidado con lo que alimentas con tu trabajo cuando no miras los números, dijo sin levantar la vista del visor. Este lugar respira dinero sucio, pero lo mantiene vivo la obediencia. La gente no pregunta, solo cobra. Un ruido los interrumpió. Un motor a lo lejos, un chirrido metálico. Mateo apagó la cámara y miró por la rendija de la puerta. Tenemos compañía. Un coche negro se detuvo frente al galpón. El aire se volvió espeso. Lucio sintió un escalofrío antes de reconocer la silueta. Era un hombre alto, de cabello gris, traje beige, cigarro en los labios. Rogelio Álvarez. Horas más tarde, ya de noche, en el motel donde se ocultaban, el teléfono de la habitación sonó. Lucio lo miró con recelo. El número era viejo, de formato analógico, como los que usaban los camiones antes de tener GPS. Contestó. ¿Lucio? La voz era profunda, arrastrada, con un tono que la memoria no había podido borrar. ¿Quién habla? Tu padre. Soy yo. Lucio se quedó mudo. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. No llames aquí. ¿Cómo encontraste este número? No importa. Escúchame. Sé lo que estás haciendo. Y sé con quién. No puedes ganarle a Rivas. Nadie puede. No estoy luchando por ganar, dijo Lucio. Estoy luchando por entender. Yo hice lo que pude, replicó Rogelio. Te conseguiré salida si entregas a esa mujer. Lucio apretó el auricular con rabia. Entregarla. A Marina.
Ella tiene algo que no entiende. No sabes en lo que te estás metiendo. Esto no es tu guerra, hijo. El silencio se prolongó. Del otro lado se escuchó el crujido de un encendedor. Te daré una dirección. Mañana, al anochecer. Déjala ahí y podrás irte. Nadie te buscará. Lucio cerró los ojos. ¿Y tú? ¿Podrás dormir? Hice lo necesario, como tú lo harías por tu familia. Yo tengo familia, pero no pienso venderla. Cortó la llamada. El sonido seco del teléfono retumbó en la habitación. Marina apareció en el marco de la puerta. No había escuchado las palabras, pero algo en la mirada de Lucio le reveló la verdad. ¿Quién era? Mi padre. ¿Y qué quería? Comprarme con tu vida. Marina respiró hondo, con serenidad. Entonces ya sabes qué tienes que hacer. Lucio la miró. Sí, dejar de ser su hijo. El viento golpeó las ventanas. A lo lejos, un trueno anunció tormenta. Lucio tomó el rosario que pendía de su cuello, lo envolvió en su mano y lo guardó en el bolsillo. Ya no era símbolo de fe, sino de desafío. El hijo del traidor se había convertido en su propio juez. Esa noche, mientras el camión rugía sobre la ruta vacía, Lucio miró su reflejo en el espejo lateral. Por primera vez, no vio a su padre en sus rasgos. Vio al hombre que había decidido enfrentarlo, y en los ojos de Marina, reflejados en la ventana, descubrió lo que aún podía salvarse, la posibilidad de amar incluso entre ruinas. El conflicto ya no era solo una lucha por justicia, era una guerra de sangre y conciencia. Si esta historia intensa y reveladora te ha conmovido, dale me gusta al video, comparte, activa la campanita de notificaciones y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, qué opinas del enfrentamiento entre Lucio y su padre, y si alguna vez te has sentido prisionero de los errores de tu familia. Capítulo 6. Juicio en carretera. Sacrificio, verdad y caída del tirano. El amanecer del día siguiente no trajo alivio, sino un nuevo vértigo. En la cabina del camión, el teléfono de Mateo vibraba sin descanso. Su voz, al otro lado de la línea, era la de un hombre que acababa de encender una mecha. «Ya está hecho», dijo. «Publiqué todo. Los documentos, las transferencias, los audios, todo el archivo L. Arcángel está en la red». Lucio miró a Marina. Ella apretó el rosario entre las manos. «¿Y qué pasó?», preguntó él. «Lo que tenía que pasar», respondió Mateo. «La gente despertó. Ruta Sin Miedo está explotando. Miles de compartidos. Ya no pueden taparlo. Las pantallas de los noticieros se encendían en cada cafetería, en cada estación de gasolina, en cada celular conectado a la señal del norte. Las imágenes mostraban los documentos filtrados. Rivas Locke vinculada a red de sobornos y lavado de dinero. Y luego la grabación. La voz de Rogelio Álvarez, nítida, pactando con Octavio Rivas. «Mantén la ruta limpia. Si alguien habla, lo hacemos desaparecer». El país entero escuchó. El aire cambió de temperatura. Las palabras se volvieron fuego. Mateo hablaba rápido, con la urgencia de quien corre contra el tiempo. Hay amenazas, pero también esperanza. Ya no son fugitivos, Lucio, son testigos, pero no bajen la guardia. Rivas no va a caer sin arrastrar a alguien. Lucio asintió, con la mirada fija en el horizonte. Entonces, que me arrastre a mí, si hace falta. Marina lo observó. Sus ojos cansados brillaban con la mezcla de miedo y orgullo. No digas eso. No es valentía, es destino. A lo lejos, el cielo se teñía de rojo. No era el amanecer, eran las luces de patrullas, vehículos que se movían como presas o cazadores. Nadie lo sabía. La carretera se había convertido en un tribunal. El juicio ya no ocurría en un juzgado, ocurría en la ruta. El sol del mediodía caía sobre el asfalto como una losa incandescente. Lucio y Marina cruzaban el tramo conocido como Puente de los Vientos, una estructura estrecha, suspendida sobre una quebrada.
El motor rugía, cansado, cuando el espejo retrovisor reflejó algo que heló la sangre. Un vehículo oscuro se acercaba rápido, demasiado rápido. Lucio apretó el volante. «¿Es él? ¿Rivas?» «Sí». La pickup negra los alcanzó en segundos. Un disparo resonó. El parabrisas estalló en 1000 fragmentos. Lucio giró bruscamente, tratando de mantener el control. El camión serpenteó sobre la línea amarilla, rozando el guardarraíl. Otro disparo. Marina gritó. Lucio se lanzó hacia un desvío de tierra. El camión derrapó, chocó contra una señal de tráfico y se detuvo de golpe. El polvo los envolvió como un manto. Desde el otro vehículo, Octavio Rivas descendió con un arma en la mano y el rostro deformado por la furia. «¡Dame el pendrive, maldito!», rugió. «Esto no ha terminado». Lucio salió del camión tambaleante. «Sí ha terminado, Rivas. Tú solo no te has enterado». El disparo fue seco. Lucio sintió el impacto en el hombro izquierdo. Cayó de rodillas, pero no soltó la mirada. Marina corrió hacia él, encendió el teléfono y activó el altavoz. «Mateo», gritó, «estás en vivo. Todo está en vivo». El periodista respondió desde la distancia, su voz amplificada por el micrófono del teléfono. «Repito, estamos grabando. Las autoridades ya escuchan». Rivas apuntó de nuevo, pero dudó. La cámara del móvil lo observaba. Las sirenas resonaban a lo lejos, cada vez más cerca. «No entienden nada», gritó él. «Todos lo hacen. Yo solo mantuve el negocio vivo». Marina se interpuso entre él y Lucio. «No, tú lo alimentaste con sangre». El sonido de los motores policiales rompió el silencio. Varios vehículos se acercaban por la ruta, levantando polvo. Rivas dio un paso atrás. Miró su arma, miró la cámara y por primera vez bajó la vista. «Ya es tarde», dijo Marina con voz firme. Y lo era. La noticia se propagó como fuego sobre el pasto seco. En cuestión de horas, las redes se llenaron de videos, hashtags, transmisiones. Las pruebas eran irrefutables. Las confesiones grabadas, públicas. El nombre de Rivas dejó de ser intocable. Octavio fue detenido esa misma tarde, esposado frente a decenas de cámaras. Su rostro, el de un hombre que había comprado el poder, se desmoronaba ante el peso de la verdad. En paralelo, en un pequeño despacho de la Fiscalía de Querétaro, Rogelio Álvarez se entregaba voluntariamente. La prensa lo esperaba afuera. «¿Por qué decidió hablar?», preguntó un periodista. Rogelio levantó la vista, envejecido, derrotado, «Porque mi hijo eligió no parecerse a mí». Firmó los documentos que lo convertirían en testigo protegido. Por primera vez, su silencio servía a la justicia. Lucio, en cambio, descansaba en una sala del hospital de Matehuala, el hombro vendado, el rostro pálido. A su lado, Marina le tomaba la mano. «¿Duele?», preguntó ella. «Solo cuando respiro», respondió con una sonrisa débil. «Entonces sigue respirando». Mateo entró con el teléfono en la mano. «Ganaron», dijo. «Todo el país habla de ustedes, los de la ruta sin miedo». Lucio bajó la mirada. «No ganamos, solo sobrevivimos». «A veces eso es lo mismo», replicó Mateo. Marina lo miró con ternura. «El miedo es parte del camino, Lucio, pero tú aprendiste a conducirlo». Lucio observó el reflejo del atardecer en la ventana. La luz roja iluminaba su rostro y el vendaje del hombro, donde la bala había dejado una cicatriz. Y aunque sabía que sanaría, comprendió que había otra marca más profunda, la del apellido. Pero esa, en lugar de esconderla, decidió llevarla con orgullo, porque ahora su nombre ya no era sinónimo de traición, sino de redención. El juicio había terminado, el tirano había caído, y la carretera, al fin, volvía a ser un camino de libertad. Esta historia impresionante y reveladora ha mostrado que la verdad, por más tardía que llegue, siempre encuentra su ruta. Si te ha emocionado este capítulo, dale me gusta al video, comparte y activa la campanita de notificaciones para no perderte el final de esta historia de amor, coraje y justicia.
Déjanos en los comentarios desde dónde nos ves. ¿Qué piensas del sacrificio de Lucio y de la caída de Rivas? Y si tú también crees que la integridad todavía puede vencer al poder. Capítulo 7. Renacer sin desierto, remisión, volta y futuro. El tiempo, cuando finalmente se calma, parece otro país. Habían pasado 3 meses desde la caída de Rivas y Monterrey amanecía con un cielo limpio, recién lavado por la lluvia de verano. La ciudad respiraba distinto. No había sirenas, ni noticias urgentes, ni sombras en las calles. Solo el rumor cotidiano de la gente volviendo a creer que la vida podía ser simple otra vez. En un pequeño departamento del barrio Mitras, Marina Ortega abría lentamente las cortinas. La luz entró sin permiso, llenando el cuarto de ese dorado tibio que recuerda al perdón. Sobre la mesa de la cocina había un sobre blanco, con el sello del hospital universitario. El papel temblaba entre sus dedos, no por miedo, sino por el peso de lo vivido. El vapor del café subía como incienso. El olor del pan de elote recién horneado se mezclaba con el aroma del café, llenando el aire de algo parecido a hogar. Marina se sentó frente a la ventana, mirando las montañas. Tomó aire y abrió la carta. Leyó despacio, primero una línea, después otra, hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas. Remisión completa. La frase se repitió en su mente como una campana. La leyó 3 veces, no para creerla, sino para saborearla. Rió con una mezcla de alivio y incredulidad, y mientras reía, las lágrimas corrían por su rostro. Sostuvo la carta en una mano, el pan en la otra, y miró el cielo. Por primera vez en años, no había urgencia, ni culpa, ni persecución. Solo un día más, y eso bastaba. Se levantó, caminó hacia el pequeño altar donde descansaba el rosario que Lucio le había dejado antes de volver a la carretera. Lo tomó entre los dedos y sonrió. Parece que aún hay rutas que valen la pena, susurró. La vida, cuando se reconstruye, no hace ruido. En un viejo galpón de San Nicolás, Lucio Álvarez trabajaba con un grupo de choferes ajustando motores, pintando chasis y recuperando camiones abandonados. El lugar olía a aceite, a tierra húmeda y a esperanza. En una de las paredes habían colgado un letrero improvisado: Ruta Clara, Transporte Social del Norte. Debajo, en letras azules, la frase que se convirtió en su bandera: sin miedo, sin precio. Lucio llevaba el brazo izquierdo con una cicatriz visible, recuerdo de la bala que casi lo detuvo en la carretera. A veces, al moverlo, sentía una punzada, pero no se quejaba. Esa marca lo hacía recordar que seguir vivo ya era una victoria. Mateo Reyes solía visitarlo cada semana. Traía periódicos, cámaras, anécdotas. El reportaje sobre la red de Rivas había ganado el Premio Nacional de Periodismo. No por el escándalo, decía, sino por el coraje de quienes hablaron. Lucio lo escuchaba sin presumir. Tú encendiste la chispa, Mateo. Nosotros solo manejamos la carga. Mientras tanto, Marina había regresado a enseñar. En un centro comunitario del barrio Independencia, rodeada de jóvenes que nunca habían tenido acceso a un aula formal, impartía clases de literatura. Su voz, antes temblorosa por el miedo, se había vuelto firme, cálida, segura. Las palabras pueden salvarte, decía a sus alumnos, pero solo si te atreves a escribir las tuyas. En las paredes del aula había frases pintadas por los estudiantes: nunca más callar. El valor no se hereda, se elige. Cada vez que Marina leía esas líneas, sentía que Daniel, su esposo, no había muerto en vano, que su verdad, multiplicada por las voces nuevas, seguía rodando por las rutas del país. Una tarde, Lucio apareció en la puerta del aula con una caja de herramientas y flores envueltas en papel de periódico. Pasaba cerca, dijo, fingiendo casualidad. No mientas, nunca pasas cerca. Lucio sonrió. Tienes razón, pasaba lejos, pero el motor me trajo.
Marina lo invitó a quedarse a la clase. Él se sentó al fondo, entre los alumnos, y escuchó mientras ella leía un fragmento de El Principito. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Cuando terminó, los dos se miraron, y sin palabras supieron que la lección no era para los alumnos, era para ellos. Días después, viajaron juntos a San Luis. La ruta, aquella misma que los había unido entre persecuciones y miedo, ahora los recibía con un silencio distinto. El desierto ya no era amenaza, era paisaje. En la caja del camión, flores, velas, una manta blanca. Habían prometido visitar el santuario de Nuestra Señora del Desierto cuando todo terminara. El templo era pequeño, casi escondido entre las piedras. No había turistas ni lujos, solo una campana vieja, un altar de madera y decenas de promesas escritas en papeles doblados. Gracias por sanar, por mi hijo, por volver a empezar. Lucio y Marina se arrodillaron frente a la imagen. No pidieron perdón, ya lo habían hecho muchas veces. Ahora pedían dirección. El silencio del lugar era tan denso que se podía oír el crujir de las velas. Lucio cerró los ojos. Durante años tuve miedo del apellido que llevaba, miedo de ser como él. Hoy entiendo que el nombre no se limpia con olvido, sino con actos. Marina apretó su mano. Y el amor no se mide por la edad ni por la culpa. Se mide por la capacidad de quedarse cuando todos se van. Encendieron una vela juntos. La llama vaciló al principio, luego se afirmó, alta, firme, como si reconociera a quienes habían sobrevivido al viento. Lucio la miró y por primera vez se permitió sonreír sin culpa. Gracias por no rendirte. Gracias por enseñarme a seguir, respondió ella. Antes de salir, dejaron en el altar una pequeña placa metálica con una inscripción grabada. Ruta sin miedo, en memoria de quienes no callaron. Al caer la tarde, el camión azul rugió una vez más. Subieron a la cabina y comenzaron a descender por la misma carretera donde todo había comenzado. El horizonte, ahora dorado, se abría como una promesa. El desierto, que antes los había perseguido, se extendía tranquilo a ambos lados, como un testigo reconciliado. Lucio manejaba sin prisa. Marina, apoyada en su hombro, cerró los ojos. El rosario colgaba del retrovisor, moviéndose al ritmo del viento. El motor sonaba limpio, las rutas eran nuevas, la culpa vieja había quedado atrás. Pasaron el kilómetro 312, aquel donde se habían encontrado por primera vez. Lucio redujo la velocidad. Aquí empezó todo, murmuró. Marina abrió los ojos. No, Lucio, aquí nos vimos por primera vez. Lo demás empezó cuando decidimos no huir más. El camión siguió su marcha, y en el reflejo del espejo, la carretera se alargaba infinita, como una segunda oportunidad. La verdad no siempre te salva rápido, pero siempre te devuelve el nombre. Amar contra el rumor es elegir el camino largo y llegar juntos. Si esta historia te ha conmovido y crees en las segundas oportunidades, dale me gusta al video, comparte y activa la campanita de notificaciones para apoyar más historias emocionantes de amor, justicia y superación. Déjanos en los comentarios desde donde nos ves, qué sentiste con el final de esta historia y si alguna vez encontraste tu propia ruta sin miedo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.